Ya, estamos de regreso después de Connie Rivera con la comunidad del contenido y queremos cerrar el día haciendo un análisis de lo que ha sido este anuncio del Ministerio de Educación de realizar la prueba CIMSE. La verdad es que comillas, la moda en estos días, en estas horas, digamos, es anunciar la suspensión de eventos y no la realización de eventos. Pero el Ministerio de Educación ha señalado que la prueba CIMSE se va a hacer igual. Está en esta conversación, en el punto de vista, nos va a acompañar el Ceremi de Educación, don Fernando Peña, a quien saludo de inmediato. Don Fernando, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar un rato. ¿Cómo está usted? Hola Hugo, buenas tardes. Y también está don Aníbal Navarrete, él integra el Colegio de Profesores en nuestra zona. Don Aníbal, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Hola Hugo, buenas tardes. Buenas tardes también al Ceremi Fernando Peña, y a todos los auditores y auditoras que en este momento nos están viendo por las pantallas de TVU. Muchas gracias a ambos. Bueno, partir de inmediato con el Ceremi porque estuve buscando información. Yo sé lo que es un diagnóstico, por favor, también tuve clase, pero no me queda claro, digamos, el hacer una prueba CIMSE de diagnóstico. ¿Qué se va a diagnosticar, Ceremi? Yo no sé si, bueno, imagino que sí, maneja ya bastante información sobre lo que se quiere realizar. Sí, bueno, primero Hugo, hacer extensivo también el saludo a Aníbal, al representante del Colegio de Profesores. A través de él, obviamente, saludar a todo el cuerpo de profesores que nos pueda estar viendo, porque sé que esta información o materias que, sobre todo al interior de los colegios, concitan bastante atención. Es importante aclarar, Hugo, de que el Ministerio de Educación, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, tiene un sistema de evaluación que se divide en evaluaciones sumativas, formativas y también en algunas de carácter diagnóstico. ¿Cuál es el énfasis o el foco que le ha querido dar el Ministerio justamente a este CIMSE 2020, un año excepcional, un año distinto? Es justamente un instrumento que, primero, desde el punto de vista estadístico tiene mucho valor, porque el CIMSE lo que nos permite a nosotros es medir trayectorias educativas tanto de los alumnos como de las comunidades, y en segundo lugar también poder ver cuál es la situación actual y cuál fue el impacto también que tuvo la crisis de la pandemia en los aprendizajes de los alumnos. Y por lo mismo se mantiene la decisión de realizarlo a fin de año, cuando ya obviamente la emergencia, Dios mediante, pueda estar superada, pero sabiendo obviamente de que lo que se va a medir no va a ser en ningún caso el fiel reflejo de al menos lo que nosotros esperamos de un año normal, porque este no es un año normal, ya llevamos obviamente varias semanas de interrupción, pero aún así la apuesta es que este instrumento nos pueda servir para complementar el resto de los instrumentos de evaluación que implementa la Agencia de la Calidad de la Educación, que es la que está a cargo de la implementación del CIMSE, que es un instrumento muy valioso, es una herramienta de gestión para la toma de decisiones al interior de la misma escuela y que obviamente nosotros queremos utilizar también como herramienta de gestión para poder abordar esta crisis sanitaria. Vamos haciendo el contrapunto de inmediato con don Aníbal Navarrete. El Colegio de Profesores ya ha manifestado opinión, lo hizo a través de algunos dirigentes nacionales y nosotros también conversamos en la mañana con Boris, me parece, que es un dirigente también del Colegio de Profesores. Don Aníbal, por favor. Está muteado, don Aníbal, no lo escuchamos. Veamos a ver si podemos... ¿Ahora sí? Ahora sí lo escuchamos, sí. Perfecto, Ya, dígame nomás. Ya. Bueno, primero que todo es que nuestra posición es completamente, diametralmente opuesta a lo que hoy día plantea el Ceremi Peña, partiendo de la base que ya son muchos los estudios que hoy día nos están, que cuestionan el desarrollo de esta prueba CIMSE en nuestro país, en la medida que la prueba CIMSE, el nacimiento que tiene este instrumento, es un instrumento que está copiado, ¿no es cierto?, de procesos que se llevan a cabo en otros países, que esto nace en Gales, ¿ya? Y la prueba CIMSE o las pruebas estandarizadas, como se aplican en otras partes, tienen un objetivo fundamentalmente de carácter muestral, ¿ya? Sin embargo, el instrumento que se aplica en nuestro país es un instrumento de carácter censitario. Bajo esa lógica, ya el CIMSE para nosotros es como, por así decir, es la culminación del proceso de estandarización de la educación pública y así también es el
es el fiel reflejo de que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un modelo educativo que está orientado fundamentalmente hacia la rendición de cuentas, más que a desarrollar habilidades de nuestros estudiantes. Sin ir más lejos, hoy día, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que en esta pandemia una de las principales habilidades para poder desarrollar en el siglo XXI no era específicamente el cómo operamos un computador, el cómo trabajamos online, sino que son habilidades relacionadas con la empatía, con la convivencia social, el cómo entendemos hoy día la sociedad. Y en ese sentido nos estamos dando cuenta que el CIMSE, por ejemplo, no se hace cargo de ese tipo de elementos que son bastante importantes en la educación. Por tanto, nuestro cuestionamiento también parte de la base a que hoy día este cuestionamiento que nosotros hacemos no es un cuestionamiento solo en este contexto de pandemia, sino que es una demanda histórica del movimiento social por la educación, el terminar con estas pruebas estandarizadas que tienen como principal objetivo segregar. Sin ir más lejos, ya no nos olvidemos que Joaquín Lavín, cuando fue ministro de Educación, implantó en algún momento el tema de los famosos semáforos para ver las escuelas que estaban en verde, las escuelas que estaban en rojo, las escuelas que estaban en amarillo. Cuando el Ceremi Peña plantea que el CIMSE es un instrumento de gestión, ya obviamente un concepto que viene directamente de lo que es el trabajo, el management, mejor dicho, apunta fundamentalmente a medir escuelas y que ha apuntado en el camino, ¿no es cierto?, a poder ir debilitando aún más la educación pública y en sí cerrando escuelas. Ceremi. Sí, yo la verdad es que quisiera refutar parte de lo que menciona Aníbal. Primero, sobre el origen del mismo instrumento. El CIMSE se empieza a implementar en Chile desde el año 88 y efectivamente comienza siendo un instrumento censal, muestral, pero la verdad es que desde el año 2012, desde que se crea el sistema de aseguramiento de la calidad, el CIMSE se incorpora a una batería de elementos de evaluación. Elementos de evaluación que, como bien te dije anteriormente, tienen un componente, una dimensión formativa, otra sumativa, pero también otra progresiva, que es la diagnóstica. La combinación de esos tres elementos evaluativos es lo que a nosotros nos permite, por un lado, sacar una fotografía, que es uno de los elementos que menciona Aníbal, pero después de eso viene justamente la entrega de resultados, que en ningún caso se genera para segregar a los establecimientos. La información que nosotros utilizamos actualmente sirve principalmente para entregar resultados de desempeño a los directores, a sus equipos de gestión, para ver en qué áreas del currículum hay debilidades, para ver también, por ejemplo, en qué áreas de los indicadores de desarrollo personal y social que también mide el CIMSE, en qué áreas, por ejemplo, convivencia escolar, participación ciudadana, hábitos de vida saludable, cultura de altas expectativas. Todas dimensiones que, por cierto, son parte de la formación integral de un alumno, que son parte también del trabajo humano y profesional que desarrollan los equipos docentes al interior de un establecimiento. Y esa información bien usada, por cierto, que puede generar o mover la aguja y puede generar mejoras significativas en los establecimientos. Aníbal, la verdad es que se concentra en el uso negativo que ha existido en otros momentos de nuestra historia del CIMSE, pero la verdad es que hoy día el esfuerzo cultural que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio es por justamente revalorizar la utilidad del CIMSE. Al CIMSE hay que verlo como un instrumento, es una radiografía. Lo que mide o lo que diagnostica es justamente lo que hay que combatir. Y en ese sentido, yo creo que el instrumento, al menos técnicamente, es de bastante utilidad cuando efectivamente se sabe leer y cuando se utiliza de buena manera como una herramienta de gestión para justamente generar mejoras en los aprendizajes. No hay que olvidar que el camino en el cual hoy día se ha llevado a cabo este proceso de mejora es un camino derechamente de modernización. La escuela está hoy día en un proceso de modernización que yo creo que es bastante virtuoso y aconsejable en la medida que obviamente incluya estos elementos culturales que Aníbal menciona y que yo comparto. No se trata solamente de añorar la educación pública desde el folclore o desde aspectos quizás más históricos de lo que significa. También es necesario hacerse cargo de cómo hoy día nosotros la educación pública la revitalizamos, atraemos matrícula y además obviamente generamos condiciones y garantías para que las familias se sientan confianza y se sientan atraídas a participar justamente de esos proyectos.
Y parte de esa apuesta tiene que ver justamente con el de ir profesionalizando y de ir escalando justamente en las propuestas de mejora de lo que se hace al interior de una escuela. Y por lo mismo para nosotros es tan importante este instrumento, porque quien lo usa bien puede efectivamente hacer cosas positivas desde la gestión escolar para justamente ir escalando en sus niveles de desempeño. Y por lo mismo para nosotros es importante mantener la evaluación este año. Yo agradezco la honestidad de Aníbal porque él señala, mira, nosotros hemos criticado históricamente el CIMSE, no solamente tiene que ver con la situación particular de la pandemia. Yo agradezco su honestidad porque de hecho hoy día don Mario Aguilar señalaba de que básicamente se le podía dar un uso alternativo a los recursos que se gastan en el CIMSE, y la verdad es que esa no es la verdad de la incomodidad del magisterio. El magisterio tiene una postura histórica en contra justamente del instrumento, pero que yo creo que se hace desde un foco y desde un análisis que hoy día está descontextualizado, porque el instrumento en sí hoy día tiene un uso mucho más rico y mucho más complejo del que se le dio tradicionalmente dentro del sistema escolar. Sí, don Aníbal, considera al menos en que ha habido al menos un avance. El CIMSE de ahora, digamos, no es el mismo CIMSE que se practicaba hace algunos años y que se aporreó por todo el mundo aporreó el CIMSE, era una prueba bien aporreada, digamos, pero ha ido avanzando y ha ido evolucionando y ha ido considerando otros factores que antes no estaban y que lo acaba de mencionar el CNM Educación. Ha mejorado, yo estoy de acuerdo con que todavía es un instrumento muy criticado, pero tampoco a lo mejor hay que darle la, no sé, don Aníbal, si coincide en eso, tampoco hay que darle la virtud de que sea la prueba que marca o sella definitivamente el destino de un establecimiento educacional que le va mal. Es una foto, digámoslo. Yo creo que el Ceremi Peña trata de sacar un poco el foco de la discusión. Yo invitaría al Ceremi Peña a abrirse más a más estudios sobre lo que hoy día tenemos sobre el CIMSE, y no leer tanto a Libertad y Desarrollo, sino que también considerar lo que nos están diciendo los expertos de la Universidad de Chile, del CIAE, del Instituto de Educación Pública de la Universidad de Chile, lo que nos están diciendo la OPECH, el Observatorio de Políticas Públicas también de la Universidad de Chile, diferentes centros de estudio ya que han puesto de manifiesto que hoy día el CIMSE como un instrumento, ya es un instrumento segregador, y eso es un hecho. También es importante mencionar que el CIMSE viene siendo cuestionado porque no ayuda a desarrollar actividades de carácter pedagógico. Al contrario, lo que va generando en la escuela es que se desarrolle un proceso de instrucción a los estudiantes con el objetivo de que puedan rendir la prueba CIMSE. No permite desarrollar al estudiante dentro de todas sus posibilidades. Así también es también una forma de presión constante a estudiantes, a profesores. En ese sentido, es importante mencionar que el CIMSE sí categoriza. El CIMSE sí va generando segregación, porque por una parte el CIMSE reparte incentivos a los profesores. Ya cuando a una escuela le va bien en un CIMSE, eso va a generar, ¿no es cierto?, que va sumando elementos que le permiten llegar a lo que es la excelencia. También, ¿no es cierto?, reparte incentivos entre los trabajadores, reparte incentivos en la escuela, categoriza a la escuela, ¿ya? Y hay otra cosa que el Ceremi si bien menciona que hoy día se miden más elementos en el CIMSE, pero la prueba en sí es el principal indicador de desempeño de lo que es la subvención escolar preferencial. Y en esa lógica, hoy día lo que nosotros estamos observando, que las escuelas enfocadas, ¿no es cierto?, en cumplir con este parámetro impuesto por la calidad, están dejando elementos que son fundamentales para la formación de nuestros estudiantes. En sí, la prueba CIMSE es una prueba que apunta fundamentalmente a la estandarización. Y yo quiero ser bien directo con el CEREMI. Aquí no se trata de folclorizar el tema, ¿ya? Se trata de observar la experiencia internacional. La experiencia internacional a nosotros nos dice hoy día que en estas pruebas estandarizadas lo que se hace es tomar a una parte de la población, se aplica el instrumento y se va estableciendo una fotografía de momento. Lo que ocurre en nuestro país es que se toma a la totalidad de los estudiantes de segundo, de cuarto y de sexto básico, con el objetivo, ¿no es cierto?, de tener un estado de avance en función, ¿no es cierto?, fundamentalmente a, más que el desarrollo de habilidades, a el tema de conocimiento. Y en ese sentido hay que ser súper claro y categórico. Aquí lo que hay detrás de todo esto, ya lo que hay detrás de todo es un tremendo negocio, y no quiero ser majadero, no quiero ser populista, pero es la verdad. Son 18.000 millones de pesos los que hoy día el Estado de Chile va a
pagar a un tercero por la aplicación de esta prueba. ¿Ya? Entonces, en un momento en el cual tenemos una crisis, en un momento en el cual hoy día mismo el Ceremi le está recomendando a las escuelas que las platas CEP, que están destinadas en cierta forma a mejorar los índices de la calidad, sean destinados a comprar insumos para que los estudiantes puedan tener un retorno seguro en una eventualidad que esta pandemia sea superada. Cuando el Ceremi Peña envía un oficio a la escuela en que todas las acciones que estaban orientadas, ¿no es cierto?, a avanzar en cumplir con los parámetros de la calidad, se están desviando hacia quitar esos recursos que estaban destinados a un objetivo para poder cumplir en forma la medidas sanitarias. La necesidad, sí, las medidas sanitarias, ya. Lo que está recomendando el Ceremi y lo que está recomendando el gobierno es que los recursos destinados para una acción hoy día estén destinados a otra acción. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Uno lo que observa hoy día, yo la verdad, honestamente, esto yo lo podía esperar de la ministra Cubillos, que se fue, ¿ya? Que siguiera adelante, ¿no es cierto?, con esta visión de seguir con este negocio del CIMSE. Del ministro Figueroa me esperaba una visión más orientada hacia la educación. Sin embargo, hoy día vemos nuevamente a un ministerio que insiste en un proceso de escolarización, en la casa, ya un proceso de escolarización sin escuela, dejando de lado lo más importante que estamos hoy día, que es educar en función de lo que hoy día estamos viviendo. Currículum emergente se le llama. Démosle la opción también al Ceremi, por supuesto. Currículum emergente es un buen concepto. Sí, yo por un lado hacerme cargo también de lo que comentaba Aníbal respecto a la calidad del instrumento, del CIMSE. Yo le quiero nuevamente reiterar de que desde el año 2012, que es la fecha en que se crea por ley el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el CIMSE es un instrumento muy distinto al que se ocupaba antes justamente de esa fecha, y que le ha permitido a Chile justamente situarse en el escenario internacional, y esto no lo digo yo, lo dice la OCDE, justamente como uno de los países pioneros justamente en la medición y sobre todo también en el apalancamiento de mejoras vinculadas al trabajo escolar, porque el CIMSE no solamente nos permite medir hoy día, sino que nos permite tomar decisiones de mejora considerando tanto los aspectos curriculares como también los indicadores de desarrollo personal y social, entendiendo la escuela como un todo, no solamente como una realidad aislada, sino que obviamente como un espacio de desarrollo integral de los alumnos. Y en ese sentido, el instrumento ha ido mejorando, por cierto que tiene todavía muchas oportunidades de mejora, pero no es un instrumento que hoy día haya que descartar, no es un instrumento al cual haya que también culpar justamente de los problemas que existen en la educación pública, porque eso sería como culpar al enfermo del escáner, cuando le arroja alguna enfermedad, yo me voy a hacer una radiografía, me fracturé el brazo y le echo al médico la culpa por estar fracturado. El escáner no tiene la culpa. Lo que más bien hay que hacer es hacerse cargo de la patología, de cómo resolver justamente el problema. Nosotros tenemos clarísimo cuáles son justamente los problemas que hoy día existen en la educación pública. Tiene que por un lado ver con las altas tasas de ausentismo, tiene que ver por otro lado con la cultura de bajas expectativas que existe en los establecimientos, tiene que ver por otro lado con las condiciones de infraestructura, en fin, situaciones que van en su conjunto aletargando y generando condiciones de poca mejora para los mismos establecimientos. Y por otro lado, respecto a lo que comenta Aníbal del currículum emergente y del proceso de aislamiento, nosotros tenemos en este momento, junto con el Consejo Nacional de Educación, un proceso en marcha para justamente hacernos cargo del fin o del término del año escolar 2020, entendiendo que en algún momento se va a volver a las salas de clase, y que obviamente cuando eso ocurra es necesario generar el mayor dinamismo y sobre todo las adecuaciones necesarias para que el currículum sufra la menos merma posible, entendiendo que ya este no es un año normal, de que va a ser muy difícil pasar todos los contenidos comprometidos en el calendario 2020, pero entendiendo también de que existe mucha voluntad de parte de todos los actores de poder obviamente terminar de la mejor manera posible. Estamos en una situación delicada, en una situación especialísima, en un momento de crisis, y obviamente la invitación es que todos en conjunto podamos salir adelante, solucionar las cosas que hoy día se nos va a presentar en pocas semanas más,
y obviamente para eso necesitamos contar con la voluntad y con la disposición de todos los actores. Sí, hay que evidentemente priorizar el currículum, ver cuáles son los contenidos esenciales para resolver qué cosas pasar y otras sencillamente no se van a alcanzar a pasar. Desde octubre en adelante, digamos, porque desde octubre que estamos teniendo con estos problemas. Seremi, esto se lo deben preguntar todos los días, pero usted lo ha señalado, algo dijo ahí de las próximas semanas. La Sociedad Chilena de Pediatría ha dicho que sería mejor sincerar este asunto, que las clases van a volver el segundo semestre, con suerte. Yo hoy día hablaba con otro profesor y me decía, no, esto no parte antes de septiembre. Usted habla de un par de semanas más. Cuando habla de un par de semanas más, ¿se refiere a qué? ¿A julio, segundo semestre, o se refiere más allá incluso? No, eso aún no se sabe, Hugo. No tenemos una fecha exacta de cuándo se va a retomar el trabajo presencial en la escuela, y eso va a ocurrir cuando la situación sanitaria sí lo permita, y obviamente eso actualmente no ocurre. Pero lo que sí nosotros de manera muy responsable estamos haciendo con los sostenedores es ir preparándonos, sobre todo en algunos procesos de compra y adquisición de elementos de seguridad como mascarilla, alcohol gel, elementos de sanitización, para que cuando la vuelta a clase se genere, obviamente podamos entregarle todas las garantías a las familias y también a los miembros de la comunidad, y hacernos cargo obviamente de esta exigencia que se hace desde la población. Nosotros tenemos absoluta conciencia de que esto no es llegar y prender un interruptor, que de un día hacia otro vamos a tener que obviamente volver a retomar la normalidad. Va a ser más bien un proceso gradual, muy flexible, que obviamente va a tener que combinar, por ejemplo, modalidad presencial con modalidad a distancia. Yo parte de esto ya lo he familiarizado con la Asociación de Municipios, con el presidente del Colegio de Profesores, de hecho acá de su capítulo regional, en fin. Hemos estado ya justamente explorando y conversando sobre cuál va a ser la modalidad y el mecanismo a través del cual se va a garantizar a la familia y a la comunidad que una vez que la emergencia sí lo permita, los niños puedan volver a las salas de clase. Don Aníbal, dígame nomás. No, bueno, insisto, claramente existe una postura muy cerrada de parte del gobierno hoy día a lo que es entender la educación como un derecho social y no como un bien de consumo, y eso se expresa todo el momento en lo que expresa el Ceremi. Fundamentalmente, vuelvo a decir, el Ceremi habla, ¿no es cierto?, hoy día de las condiciones, habla de la necesidad de generar la menor presión no solo a nuestros estudiantes, pero aún así empieza a tener un discurso que en la práctica pareciera ser un discurso bastante conciliador, un discurso bastante pensado en lo humano, pero en la práctica uno lo que observa es que se hacen otras cosas, y esas cosas es seguir manteniendo, ¿no es cierto?, la prueba de ciencia hoy día como elemento central de lo que es la educación. Aunque ellos digan que es diagnóstica, sin embargo, uno observa que el objetivo detrás de todo esto está relacionado fundamentalmente con la oportunidad de negocios que se abren con este tipo de evaluaciones. En relación a lo que plantea el Ceremi está en deuda con la región del Biobío, y él lo sabe, porque al día de hoy son 15 escuelas modulares que tenemos desde el terremoto del año 2010, y eso al Ceremi ya se le informó desde el Consejo Regional, se le ha informado en diferentes reuniones. Entonces, nosotros creemos que hoy día el Ceremi en esa línea no ha cumplido con los compromisos acordados, porque lo que nos está diciendo es que están preparando a las escuelas a través de los sostenedores para la compra de recursos, de insumos, ¿no es cierto?, para que la normalidad sea el retorno, sea lo más adecuado seguro, posible. Sí. Pero seguro, ¿no es cierto? Pero que el Ceremi también sincere que de dónde se están ocupando, de dónde se están sacando los recursos, que el Ceremi sincere, por ejemplo, que el Ministerio no está inyectando más recursos para poder avanzar en esta situación, que se está desvistiendo a un muerto para vestir a otro, que el Ceremi sincere también, por ejemplo, que hoy día desde la unidad de subvención llegó menos recursos a los municipios, en promedio 53 millones menos dependiendo de la cantidad de estudiantes, que explique y que le diga a la sociedad de si están tan preocupados de la situación de nuestros estudiantes, si están tan preocupados del bienestar de las comunidades educativas, ¿por qué el Ministerio insiste en la lógica de recortar los recursos de la educación pública? Ya hoy tenemos casos también en la educación particular subvencionada. Entonces, por lo menos lo que uno observa de las palabras del Ceremi, observa un titular, pero que no existe mayor relación con lo que está diciendo. Es bastante contradictoria su postura. Sí. Creo que el bienestar de la comunidad educativa no pasa por sacar recursos de una parte para poder inyectarlo en otro. Necesitamos que hoy día el Ministerio de Educación haga un esfuerzo considerable e inyectar nuevos recursos, asegurar subvención, y que
las necesidades de la escuela no tengan que suplirse con los dineros que ya estaban destinados para actividades o acciones específicas. Seremi, nos queda un minutito, es demasiado lo que le ha dicho don Aníbal, entonces yo no... Bastante cosas. Sí, son muchas cosas, pero tenemos un minuto, Seremi. No, lo primero es, Aníbal sabe perfectamente que el emplazamiento por la situación de las escuelas modulares es un emplazamiento mañoso, porque él sabe perfectamente que quien levantó carteras de proyectos cuando llegó a su cargo para reconstruirlas fui yo el que fue a presentar ese informe al consejero regional que usted menciona, no fue iniciativa ni usted ni el Frente Amplio. Por lo tanto, estimado Aníbal, yo le puedo demostrar con insertos de prensa, qué gobierno fue el que se hizo cargo de la reconstrucción de las escuelas modulares. Por lo tanto, hablemos con la verdad y no generemos obviamente expectativas que justamente no se ajustan a la realidad. Escuchemos, usted tuvo su minuto, déjeme terminar con mi minuto. Escuchemos el Seremi. En segundo lugar, además obviamente de la situación de las escuelas modulares que por fin se están empezando a reconstruir después de años justamente de abandono, comentarle también a Aníbal que nosotros la situación sanitaria la vamos a resolver a través de dos maneras. La primera a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, y además a través del uso de recursos SER. Los recursos no han disminuido. Los pagos de subvenciones siempre fluctúan de mes a vez, pero eso no significa que posteriormente no se paguen con la reliquidación. Nosotros en ningún caso hemos generado mermas de recursos en los posteriores, al contrario, estamos generando inyecciones a través de distintas iniciativas. En enero lanzamos un fondo de más de 100.000 millones de pesos para justamente invertir en infraestructura escolar, que es algo que no había ocurrido en muchos años. Ya nosotros levantamos más de 50 proyectos en cartera regional para justamente postular a esa iniciativa. Por lo tanto, comentarle al dirigente, comentarle y reiterarle, porque esto yo también se lo he comentado en otras oportunidades, que el compromiso nuestro no es muy distinto al compromiso que también tiene el magisterio. Lo importante es acá ponernos detrás de la situación y sobre todo del interés general que hoy día nos tiene que convocar para poder trabajar en una situación muy delicada, que no es solamente una situación para sacar provecho o para poder ganar algunos metros de distancia el uno del otro, sabiendo que nosotros tenemos diferencias, pero la situación hoy día exige ponernos de acuerdo, trabajar unidos para sacar esta emergencia adelante, porque todas las comunidades nos están viendo y necesitan la mejor versión de nosotros para poder enfrentar esta situación. Muy bien, yo quiero agradecer al Seremi de Educación y también a Aníbal Navarrete, que a pesar de sus evidentes diferencias han podido conversar sin atropellarse, salvo al final, pero pudieron conversar, así que les quiero agradecer de verdad que hayan tenido la posibilidad de expresar sus puntos de vista. Para eso es esto, para que la gente pueda expresar sus puntos de vista como aparece el logo atrás de nuestro programa. Así que muchas gracias, don Fernando Peña, y muchas gracias, don Aníbal Navarrete. El tema educacional no lo vamos a solucionar aquí, solo es un espacio para que se expresen los puntos de vista, la gente que está en su casa se pueda hacer una idea y formar opinión de lo que está pasando con esta prueba CIMSE que se ha dicho se va a realizar, y eso es a fin de año. Así que muchas gracias a ambos, que tengan muy buenas tardes, muy gentiles. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Chao, Aníbal. Muchas gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. Vestir un salto así para vestir otro, insisto. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, ahí tuvo su contrapunto. Ya, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, terminamos aquí incluso un poquito pasados de la hora, 17:03, estamos en vivo, pero terminamos ya este programa Punto de Vista de la jornada de hoy, martes 12 de mayo. Muchas gracias, buenas tardes.